No lo sé. No me acuerdo en qué año gobernó Porfirio Díaz. Mi profesora de historia de la primaria me mataría. Hola Forbits, bienvenidos una vez más al mundo del Forbit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. Como ya saben, seguimos en el mes de septiembre y eso significa Forbitón por un México literario. Estoy súper contenta, este es el tercer año que hacemos este Forbitón y el día de hoy vamos a hablar de 5 libros que fueron censurados en México. Quiero hacer énfasis en que este Curiosidades evidentemente está centrado en libros escritos por mexicanos que el gobierno decidió censurar por una u otra razón. Yo voy a intentar conseguir algunos de estos libros porque sí que me interesa saber por qué el gobierno no quiere que sepamos sobre estos libros, por qué el gobierno le interesa que nos mantengamos en desconocimiento de lo que estos escritores, muchos de ellos por cierto periodistas, tenían que decir. También quiero recordarles que estos 5 libros no tienen orden de importancia, son 5 libros y ya está. Lo que pasa es que hay que enumerarlos, pero no es que el primero sea el más guay y el quinto sea el menos guay, o sea, no hay orden de importancia. Voy a comenzar con Aura de Carlos Fuentes. Yo creo que es de hecho la obra más famosa que hay en este top. Todo el mundo lo conoce. En estos momentos no lo sé, pero en mis tiempos era una literatura obligada en el cole. O sea, Aura era algo que tenías que leer sí o sí. Fue escrita en 1962 y es una de las obras literarias más importantes del autor Carlos Fuentes. Además de que Carlos Fuentes es un autor mexicano reconocido internacionalmente y que también es verdad que hace muchísima crítica social y muchísima crítica al gobierno mexicano. Lo que sí que fue una sorpresa es que en el 2001 el que entonces era el secretario de Trabajo, Carlos Abascal, viera a su hija leyendo Aura de Carlos Fuentes por orden de su profesora. Se escandalizó tanto, pero tanto, que en el 2001, o sea, hola, en este milenio, decide no solo despedir a la profesora de su hija, que por cierto se llamaba Luis Carmen esta señora, sino que también decide vetar este libro en la escolarización mexicana, lo cual es súper heavy. Evidentemente, los medios de comunicación se hicieron eco de la terrible y absurdísima censura de la que estaba siendo víctima Aura de Carlos Fuentes y se armó un revuelo muy grande allá por el 2001 en la Ciudad de México. Por fortuna, en una entrevista Carlos Fuentes dijo que le daba exactamente igual que se hubiese vetado ese libro en la escolarización de México, puesto que ese mismo escándalo que se formó triplicó las ventas de Aura, lo cual es algo muy pero que muy positivo. El número 2 es un libro que yo tengo que conseguir a como dé lugar. Se titula Manto Púrpura. La autora es una de las periodistas mexicanas con mayor credibilidad a nivel internacional. Ella hizo años enteros de investigación para poder hacer este libro. Pues bien, este libro fue censurado nada más ver la luz en las librerías. Tampoco es de extrañarnos. Este libro nos trata de un tema muy desagradable para la moralidad mexicana y creo que en realidad para la moralidad a nivel mundial. Nos habla mucho de la hipocresía de la moralidad mexicana y de las dobles caras que tienen los mexicanos con esto de la religión, etc. Para vergüenza de la Iglesia Católica, este libro nos habla crudamente y sin pelos en la lengua acerca de todos los casos de pederastía que abundan así en la Iglesia Católica, desvelando nombres, corrupciones, entrevistando víctimas, exponiendo casos de corrupción de lo más profundo, no solamente en los altos mandos del gobierno, sino también en la policía, evidentemente, incluso con familias muy pobres a las que se les ha sobornado para hacer la vista gorda de lo que estaba pasando con sus hijos. No es de extrañar que con esta información tan cruda y tan cruel y tan cruenta y verídica, y sobre todo sustentada con pruebas, no es para nada de extrañar que, tal como lo dice la autora, este libro tuviese un boicot, porque eso es lo que dice y sostiene la autora que se hizo cuando este libro dio la luz, fue boicotearlo completamente en las librerías que se negaban a venderlo y las bibliotecas que se negaban a tenerlo. En el número 3 está el libro Picardía Mexicana de Armando Jiménez Farias. Este libro fue publicado en 1960, en plenos años 60, hippie flower power,
y es uno de estos pocos libros que venció la censura. Consiguió vender al día de hoy 4 millones de copias y lleva más de 150 reediciones. Pero Picardía Mexicana no era un libro común, fue vetado en bibliotecas y en librerías, lo cual es súper heavy. Es un recopilatorio de chistes, albures, conversaciones, malas palabras, grafitis, fotografías, tomados de las peores y más bajas calles de la Ciudad de México, de los peores lugares, las peores cantinas, las peores tabernas, los peores callejones, y básicamente encontrar todo lo que es esa famosa picardía mexicana que tenemos todos los mexicanos. Es así. Además, es un estudio casi sociológico el que hizo el autor para escribir este libro, y es el segundo libro más leído en la lengua hispana, por detrás de El Quijote de Miguel de Cervantes. ¿A qué eso no lo sabías? En el número 4 está el libro Me dicen el más loco, de Nazario Moreno González. El nombre les suena, ¿a que sí? A muchos, sean o no mexicanos, el nombre les suena. Nazario Moreno González fue un narcotraficante muy importante de la Sierra de Michoacán. Él falleció en un enfrentamiento con la Armada cuando estos intentaban capturarlos y él intentaba resistirse. Pues bien, poco antes de morir, el Chayo, mientras estaba escondido en la Sierra de Michoacán, le dio tiempo, al parecer, de escribir esta autobiografía, que no es una biografía propiamente dicha, porque no lo es. También fue distribuido post-mortem y es el único libro de esta lista que ha sido vetado y prohibido por el gobierno, al grado de ser causa de encarcelamiento para cualquier ciudadano que sea pillado con este libro. Será requisado, encarcelado e interrogado, y el libro evidentemente será destruido. El pretexto que pone el ejército mexicano es que es un libro que contiene material subversivo, ya que se dice, yo no lo sé porque no lo he leído, se dice que en esas páginas incluso el mismo Chayo incita al pueblo mexicano a ir contra el gobierno y unirse a lo que según él sostiene que no era un cártel, pero que sí que lo era. Y por último, en el número 5 tenemos Los 41, novela crítico y social. El autor es Eduardo A. Castrejón. Y este libro ha sido vetado durante muchísimos años y recientemente ha conseguido dar la luz. Y nos va a contar un relato del periodo o un momento de la historia de México de la que todos tendríamos que sentir vergüenza. Esta novela fue publicada en 1906 por primera vez y evidentemente fue vetada inmediatamente. La novela estuvo oculta en un acto claro de censura hasta que en el 2010 fue la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la que decide rescatar esa novela, reeditarla y hacer que vea por fin la luz. El libro cuenta con un prólogo del ya fallecido Carlos Carlos Monsiváis. Este libro nos cuenta un hecho real donde 41 ciudadanos mexicanos homosexuales estaban divirtiéndose pacíficamente en una fiesta cuando la policía irrumpe en ese hogar, los arresta a todos por homosexuales y para humillarlos los obliga a barrer al día siguiente las calles de la Ciudad de México vestidos de mujer. La mitad de ellos, por cierto, sí que estaban vestidos de mujer, así que a la mitad los obliga a vestirse de mujer y a los otros los hace barrer las calles de México para humillarlos por su condición sexual con los vestidos con los que se les capturó, lo cual es absolutamente desagradable y terrible. Bueno, el proceso de investigación afirma que no había 41 personas en esa fiesta, sino que había 42 personas, que sería un número par, porque no tenía lógica que fuese un número impar, y que el número 42 no era otro más que Ignacio de la Torre, sobrino político del entonces presidente Porfirio Díaz. Ignacio de la Torre no solamente fue puesto en libertad, sino que su nombre ha sido borrado del expediente y él no tuvo que pasear su humillación por las calles de la Ciudad de México. Yo, como se podrán imaginar, evidentemente este libro es algo que me muero por leer. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos Forbits. Espero que estas curiosidades les haya gustado muchísimo. Ya saben que a mí lo de los libros censurados es algo que me encanta hacerlo, pero más cuando se trata de libros censurados 100% mexicanos. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales y también te voy a dejar, hablando de redes sociales, las mías flotando por aquí para que me sigan en todas partes, que ya saben que en Instagram lo estoy dando todo, porque ahora me he emocionado mucho con el Instagram, que decir.
Es la verdad. Ya solo me queda recordarles que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para un nuevo video sobre libros y más libros, y que los jueves subo videos random. Los quiero muchísimo, mis queridos Forbits, y ¡viva México! ¡Adiós!